vamos a ver un gráfico donde se identifica el síndrome de adaptación general, denominado SAG, donde podemos ver que hay una sigla RN, que significa resistencia normal, que es la capacidad actual del organismo viviente para poder sobrellevar tareas de diferente magnitud sin necesidad de entrar en una fase de adaptación. Esa línea está coloreada con el color gris, que es la cantidad de fuerza y tamaño muscular que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Cuando nosotros entrenamos, estimulamos al cuerpo mediante un entrenamiento, entramos en el estado de alarma, es decir, provocamos una hendidura en la reserva de recursos bioquímicos de la capacidad de recuperación. Ahora resulta que esta reserva de recursos bioquímicos es estrictamente limitado. Son recursos bioquímicos que son utilizados por el cuerpo para la adaptación, para continuar con vida, entonces el cuerpo tiene que salir al cuidado de estos recursos para poder sobrevivir. Entonces entra en la fase siguiente, en la fase de resistencia, donde el cuerpo produce una ganancia en la forma de aumento del tamaño muscular y de la fuerza para proteger la reserva, la limitada reserva de recursos bioquímicos de la capacidad de recuperación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el entrenamiento que produjo el estado de alarma en el organismo ha sido un entrenamiento estresante, ha estado por encima de nuestra capacidad funcional actual, lo que significa que ha entrado en la situación de habilidad de reserva que es utilizada siempre para casos de emergencia. En este caso, sobrellevar una demanda que esté por encima de nuestra capacidad normal. Entonces luego el cuerpo puede aumentar su propio nivel de fuerza vía aumento del tamaño muscular para proteger esas reservas. Es decir, la carga que hoy, por ejemplo, nos resultó muy pesada durante un entrenamiento determinado, el cuerpo va a provocar ganancias suficientes como para que esa carga ya esté dentro de nuestra capacidad normal. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros continuamos entrenando y no aumentamos la intensidad del entrenamiento, nunca vamos a poder estimular una nueva respuesta de adaptación. Es decir, para que el cuerpo se adapte constantemente, tenemos que estar constantemente introduciéndolo en el estado de alarma con mucho cuidado para no sobreentrenarnos, ¿sí? Si el entrenamiento se produce de manera muy prolongada o muy frecuente, una combinación de ambas, entramos en la zona roja, que es el estado de agotamiento, donde tenemos una pérdida de habilidad funcional, estamos cayendo por debajo del nivel de resistencia normal. Es decir, estamos teniendo una pérdida mayor a la masa muscular o al nivel de habilidad funcional que teníamos antes de comenzar el programa de entrenamiento. Esto sucede mucho en atletas principiantes, en personas que concurren al gimnasio sin un objetivo fijo, sin comprender realmente el valor fundamental de ciertos principios que deben ser utilizados en el entrenamiento. Entonces comienzan, cuando ven que por ejemplo, una X cantidad de entrenamiento produce unos resultados determinados, resulta que considera que el doble de cantidad de ese entrenamiento podría producir el doble de resultados. Sin embargo, lo que están haciendo es entrar a la tercera fase, en la fase de agotamiento, ya que el cuerpo no puede sobrellevar la demanda con suficiente rapidez como para poder adaptarse a los esfuerzos exhaustivos del entrenamiento en sí, entonces entra en la fase de agotamiento y empiezan a perder la masa muscular que probablemente hayan ganado en el primer tiempo de haber entrenado. Es decir, deben tener mucho cuidado en regular las sesiones de entrenamiento con las sesiones de descanso, de manera de no entrar nunca en la fase de agotamiento, que es una fase que significa una pérdida para nosotros y no una ganancia. Este es el punto que hay que clarificar porque, como ya les decía, un entrenamiento productivo tiene que entrar dentro de la habilidad de reserva del cuerpo humano. Nosotros, solo por el hecho de estar vivos, contamos con una capacidad funcional normal o una capacidad funcional promedio y junto con ello una capacidad de reserva que es utilizada solamente, ¿sí?, en casos de emergencia. Por ejemplo, la capacidad del tamaño y fuerza normales, el tamaño y fuerza promedio, es lo que nos permite movilizarnos a diario, levantar cargas de cierta magnitud, sin necesidad de producir una adaptación en la forma de crecimiento o en ningún tipo de adaptación,
¿sí? Pero si se diera el caso de que el techo se nos derrumbara, por ejemplo, saldríamos corriendo del lugar donde estamos en peligro con una velocidad que no alcanzaríamos prácticamente en condiciones normales. Esa es la denominada habilidad de reserva. Como es una habilidad que el cuerpo conserva para ser utilizada solamente en casos de emergencia, es muy difícil adentrarse dentro de esa habilidad de reserva. La característica fundamental del entrenamiento de alta intensidad es que moviliza las reservas fisiológicas del organismo para provocar esa respuesta de adaptación. Es decir, está provocando una situación de alarma ficticia sobre el cuerpo para provocar la respuesta de adaptación que obviamente, en nuestro caso, es mediante el incremento del tamaño muscular y de la fuerza. Si descansamos lo suficiente entre una sesión a otra, es decir, si la cantidad de veces a las que nos sometemos al estrés se va repitiendo, aunque de manera irregular, es decir, de manera infrecuente, el cuerpo todo el tiempo va a estar adaptándose hasta alcanzar el límite máximo que permite nuestra genética individual sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de brecha hasta que hayamos alcanzado el objetivo, ¿verdad? Ahora bien, si cualquiera de nosotros concurre a una escuela de educación física, lo primero que tiene que aprender es que el ejercicio físico cuenta con dos ramas básicas, ¿sí? Las dos ramas fundamentales del ejercicio físico es, por supuesto, aeróbico y anaeróbico. En el ejercicio aeróbico se está tratando de una adaptación de reajuste, donde hay un incremento de la resistencia, y la resistencia, por supuesto, es la capacidad que tiene el cuerpo humano de hacer una mayor cantidad de trabajo. La naturaleza del ejercicio aeróbico es de baja intensidad y al mismo tiempo de duración prolongada. Cuanto más se prolongue la duración del ejercicio, más bajo tiene que ser el nivel de intensidad para poder sobrellevar la tarea. En el otro extremo, el ejercicio anaeróbico, ¿sí?, provoca una adaptación directa, donde hay un incremento del tamaño, hay un incremento en el tejido noble. Por ejemplo, con relación al ejercicio aeróbico, hay una mayor adaptabilidad, hay un reajuste en el sistema cardiorrespiratorio para poder sobrellevar la demanda. No es que donde había un pulmón o dos pulmones, ahora hay tres, y donde había un corazón, ahora hay dos, sino que el sistema se ha vuelto más eficiente para poder sobrellevar la demanda. En cambio, durante el ejercicio anaeróbico, lo que se produce es una adaptación directa. Quiere decir que hay una mayor cantidad de tejido noble. ¿Cuál es la vía bioquímica para que el tejido aumente de tamaño? Ciertamente yo no se los puedo decir y creo que hasta el momento no lo puede decir nadie. Lo que sí sabemos es que el entrenamiento de alta intensidad, el entrenamiento anaeróbico de alta intensidad, sí produce el incremento del tamaño, ¿sí? Porque simplemente podemos observar que una persona que jamás ha entrenado con pesos mantiene su masa muscular estable, y una vez que se embarca en un entrenamiento con pesos, vemos que su masa muscular comienza a aumentar, y en algunos casos de manera dramática, ¿verdad? La naturaleza del ejercicio anaeróbico de alta intensidad es esa, es que es de alta intensidad, la intensidad es elevada. Ahora, la característica fundamental que tiene cualquier entrenamiento de una intensidad elevada es que debe ser breve, no puede ser de una larga duración. Intensidad y duración prolongada son temas que se repelen mutuamente, son las antípodas. O se entrena con dureza, o se entrena en alta intensidad, o se entrena de manera prolongada, pero jamás se puede entrenar de manera intensa y prolongada al mismo tiempo. Si ustedes ven a los velocistas, cuya prueba más larga es 400 metros con vallas, es porque nadie en este planeta, por lo menos, puede hacer un esfuerzo de alta intensidad y puede hacerlo de manera prolongada. Es decir, no podemos enfrentar una maratón, que son algo más de 42 kilómetros, con el mismo nivel de esfuerzo que enfrentaríamos los 100 metros llanos, ¿verdad? Eso no puede suceder. Ahora bien, lo que produce el entrenamiento anaeróbico de alta intensidad es el incremento del tamaño muscular, de la fuerza y la velocidad. Siempre es vía hipertrofia. Hipertrofia significa aumento del tamaño, ¿sí?
Actualmente hay versiones en las que se afirma que el aumento del tamaño se produce por proliferación de células musculares, es decir, que se produciría una hiperplasia, habría una proliferación de células. Sin embargo, a los fines prácticos, en este contexto nos da exactamente lo mismo, que sea por una vía o por otra, es decir, porque la fibra muscular aumenta de tamaño o porque la fibra muscular prolifera, donde había una fibra ahora hay dos, porque lo que nos interesa para nosotros es que el músculo realmente se ha vuelto más grande, tiene un mayor tamaño. ¿Sí? El tema de descubrir si es por hiperplasia o por hipertrofia, creo que es un tema más que es más para investigar del lado de los bioquímicos y no tanto de los especialistas en ejercicio. Pero bueno, esa es solamente una opinión personal.